Bien, hermanos, el 17 de abril del año de 1521, como en otras ocasiones hemos expuesto cuando hemos hablado de la vida de Martín Lutero, este tuvo que comparecer ante una asamblea que había que representaba lo que era en esa época el poder político, militar y religioso. Se llamaba la Dieta de Worms. Y en ese lugar a Martín Lutero se le pidió que se retractara de algunas de sus tesis y de sus libros que él había escrito, que se estaban siendo considerados heréticos y peligrosos para la unidad del imperio, que en esa época ese imperio de Carlos V, que era el emperador, consistía en lo que hoy es España, lo que es Alemania y algunos territorios de lo que hoy es Italia y algunos otros puntos de Europa, y también gran parte del continente americano que ya había sido descubierto. En otras palabras, las tesis de Lutero se entendía que ponían en peligro la unidad del imperio. Cuando Lutero se vio entre la espada y la pared para dar una respuesta, porque a veces la gente tiene una idea de Lutero, hermanos, como que él fue de lo más tranquilo y aquí estoy yo, ¿cuál es el problema? No, ese hombre fue temeroso, fue temblando a ese lugar. Pero hizo lo que todo creyente debe hacer en situaciones de dificultad, y es ponerse en la mano de Dios y pedir fortaleza de parte de Él. Y es así como cuando estuvo entre la espada y la pared, vino esa fortaleza del Espíritu. Y él dice, respondió Lutero, delante del emperador y de todo de ese poder político, militar y religioso: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes. Me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero revocarme de ninguna de mis tesis, viendo que no es seguro ni justo actuar en contra de la conciencia. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Yo no quiero desviar mi tema en la biografía de Lutero, hermanos. Fue dramático eso que sucedió, porque en ese momento era todo un imperio contra solo un hombre. La diferencia era que Dios estaba con él. Lutero en ese momento había entendido que su autoridad suprema era la Escritura, por ser esta la palabra de Dios. Y en tal sentido él estuvo dispuesto a enfrentar a una iglesia que en ese momento había suplantado tal autoridad por las tradiciones, los concilios y el papado. Cuando nosotros hablamos de sola Escritura, nos referimos a que la Biblia es nuestra regla suprema de autoridad. La Biblia es nuestra regla suprema de autoridad, y cualquier otra autoridad sobre nuestras vidas, si es legítimo que haya alguna otra autoridad, debe de ir subordinada a la autoridad de las Escrituras. En otras palabras, es la Escritura la regla suprema de autoridad. Hay cosas que no son autoridad, hay otras que sí lo son, pero son autoridades que están subordinadas a la autoridad de las Escrituras. Y así como era relevante enfatizar en esta verdad en los tiempos de Lutero, a causa de las perversiones que hubo en esa época, de igual manera, hermanos, yo pienso que es muy relevante enfatizarlo en nuestros tiempos, ya que hay mucha presión desde fuera para que neguemos esta verdad, y hay muchas iglesias que han sucumbido y han claudicado ante la realidad de la sola Escritura. ¿Qué es lo que vemos en muchas iglesias hoy? Que se dan cosas que no tienen su base en las Escrituras, sino en base a las tradiciones. Y así muchas iglesias están imitando el catolicismo, o están basando las decisiones que toma su filosofía en postulados psicológicos modernos, o en el pragmatismo, es decir, si algo funciona bien, o en el misticismo, que procura muchas veces el buscar una iluminación interior aparte de la verdad revelada. Y lo que yo voy a hacer en esta clase es desarrollar 2 puntos. En primer lugar, ¿por qué los creyentes debemos de creer en la sola Escritura? Y en segundo lugar, ¿por qué las consecuencias de creer en la sola Escritura? ¿Por qué debemos creer en sola Escritura? Y las consecuencias de creer en la sola Escritura. De modo que veamos, en primer lugar,
Razones por las cuales debemos de creer en la sola Escritura. Y hay varias formas de uno desarrollar este tema. Díganme algunos de ustedes, ¿por qué nosotros debemos de creer en la sola Escritura? Porque es la palabra inspirada de Dios. Esa es una de las razones, porque la Biblia es inspirada. Cuando decimos que es inspirada, ¿qué estamos diciendo con eso? ¿Que Dios hizo qué a través de la Biblia? Dios se reveló al hombre, se reveló al hombre. En otras palabras, hermanos, hay una revelación especial de Dios al hombre, así como hay una revelación general. En la revelación general, Dios nos habla a través de ¿qué? A través de la creación. Dios dice algo acerca de Él mismo, algunos de esos atributos, como dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que la creación revela algo de Dios. Dice en Romanos 1, 18 al 21 que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que Dios ha creado. Esta revelación general, sin embargo, es muy limitada porque no nos dice muchas cosas de algunos otros atributos de Dios, ni nos habla del plan de salvación, etc. Pero hay una revelación especial, la revelación especial de Dios. ¿Qué es revelación especial? Es cuando Dios soberanamente, de una manera extraordinaria, se da a conocer al hombre. O sea, ya no es a través de lo que Él ha creado, sino que Dios activamente se da a conocer al hombre por varios medios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de a los padres, a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. De lo que está hablando el autor de Hebreos ahí de revelación especial. Dios nos ha hablado de una manera especial muchas veces y de muchas maneras. Y dice, y en estos postreros días, esa revelación especial es a través del Hijo. Porque Cristo es como decir la culminación o el clímax de la revelación de Dios. Es la plenitud de esa revelación. Es como esa revelación que va creciendo, 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 hasta que llega un punto en que dice, hasta aquí llegó. Ese es Cristo, la culminación de esa revelación. Y esa revelación del Hijo fue transmitida a través de sus apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios escrita? La palabra escrita es la revelación especial de Dios. No, en la Biblia, hermano, no está todo lo que Dios ha revelado al hombre. ¿Ustedes sabían eso? En la Biblia no está todo lo que Dios le ha revelado al hombre. Dice en Juan capítulo 20, por ejemplo, que cuando Cristo estaba con sus discípulos, dice muchas otras señales hizo Jesús que yo ni le he escrito aquí. Porque si le escribiera no cabría. Sin embargo, aunque en la revelación escrita no está compilada toda la revelación especial de Dios, sí contiene todo lo necesario para nosotros poder glorificar a Dios. El mismo Juan dice, pero estas cosas se han escrito para que con ellas creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Juan dice, estas que yo elegí son suficientes ¿para qué? Para que puedan conocer a Jesucristo. Y 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Como dice un autor, O. Palmer Robertson, la Biblia encarna la selección personal de Dios de la revelación especial que Él determinó que la iglesia necesitaría a través de todas las edades. En esta revelación escrita de parte de Dios está contenido todo lo que es necesario para la vida y para la piedad. De modo que debemos de creer en la sola escritura. ¿Por qué? Porque en las escrituras tenemos la revelación especial escrita por Dios. Para usar un término preciso. ¿Qué es la Biblia? La revelación especial escrita que Dios nos ha dejado a nosotros. En segundo lugar, por el hecho de que las escrituras, como ya decían, son escrituras inspiradas por Dios. Pero no solamente inspiradas, sino que también son veraces e inerrantes. Ya yo cité 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué otro texto en la Biblia habla de que la escritura es inspirada por Dios? Segunda de Pedro, capítulo 2, te equivocaste de calle. Te fuiste más lejos todavía. Capítulo 1, versículo 3, te equivocaste de casa. Aquí está mal en memorización bíblica. 19 al 21, que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
O sea, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Obró en los escritores bíblicos sin afectar la individualidad ni la circunstancia en la que ellos escribieron. Dice al respecto José Grau: el Espíritu obró sobre los escritores, pero en armonía con su idiosincrasia personal, cultural y circunstancial. Él ayudó sus mentes, su memoria, controló la influencia que el pecado y el error hubieran podido ejercer en sus escritos, pero los dejó expresarse a su manera. O sea, la escritura no fue un mero dictado, no fue que Dios le dijo: mira, anota ahí. Hay algunas porciones que son así, pero la Biblia en sentido general no es así. La Biblia en sentido general fueron hombres que escribieron libros o cartas, pero escribieron siendo impulsados, guiados de una forma especial por el Espíritu Santo. Como dice, ayudó sus mentes, su memoria y controló la influencia que el pecado y el error pudieran haber ejercido en sus escritos, pero expresado en su manera. El estilo de Amós no es el de Isaías, ni el de Moisés, ni el de Esdras. Pablo y Juan se expresan de una forma muy distinta, pero todos nos dan la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y es una escritura, hermano, que es inspirada, toda ella. Toda la escritura es inspirada por Dios. Abarca, eso es lo que quiere decir cuando se habla de que es una inspiración verbal y plenaria. Abarca toda la escritura. Incluye hasta el vocabulario y la gramática. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 5? Que no pasará ni una jota ni una tilde de esta ley hasta que todo se cumpla. O sea que en la inspiración de Dios al hombre, a través de la escritura, cada detalle, cada letra es importante. ¿Qué texto de la Biblia, aparte del que cité de Cristo, nos hace ver que cada letra de la Biblia es importante? ¿Quién recuerda aquí? Un texto de la Biblia que diga que cada palabra de Dios es inspirada, cada letra. O que lo asuma. ¿Quién? Sí, Rickson. Exactamente. Aquí mucha gente preguntando que llegan a los sitios, ¿verdad? No, pero ese es el texto que yo tenía en mente. Gálatas 3:16. Cuando dice Pablo, citando Génesis, dice: en su simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Y dice Pablo, fíjate que dice en su simiente, no en sus simientes, sino en su simiente, porque es de uno, es de Cristo. Es esencialmente de Cristo que esa promesa de Génesis está hablando, aunque tuvo un cumplimiento parcial, un cumplimiento preliminar, un cumplimiento en sombra en Israel, pero el cumplimiento pleno de esa promesa cuando se hizo en Génesis era pensando en Jesucristo. Y por eso el autor del Génesis lo usó en singular y no en plural, para indicar que el principal cumplimiento, el cumplimiento esencial de esa promesa era en una persona, no en un grupo de personas. O sea que eso es lo que quiere decir que la escritura es plenaria y verbal. O sea, toda ella es inspirada, cada palabra, cada letra. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Entonces, hemos dicho ya que las escrituras son inspiradas, pero también son veraces e inerrantes. Hermanos, si la Biblia es la palabra inspirada por Dios, entonces la conclusión es que todo lo que ella dice es verdad. Usted sabe que hay personas que dicen: no, yo reconozco que la Biblia es palabra de Dios, pero también puede tener sus errores. Entonces, el problema es que las personas que dicen eso no han entendido lo que es la inspiración. Ellos piensan en inspiración como esta gente que se levanta en la mañana: ay, qué bonita mañana, y me inspiré y escribe algo bonito, un poema. No es eso de lo que estamos hablando. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y en ese sentido, si la Biblia es inspirada, entonces todo lo que ella dice es verdad. ¿Por qué todo lo que ella dice debe ser verdad? Porque si es la palabra de Dios, Dios no puede mentir. Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. Tito capítulo 1, versículo 2. Dice Pablo en este pasaje: en la esperanza de la vida, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Y también dice Hebreos 6:18 que es imposible que Dios mienta. Esa verdad de la palabra de Dios, hermanos, permanecerá para siempre. Recuerden el texto: no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla. ¿Por qué? Porque es verdad lo que ella dice.
Pero hermanos, no solamente que lo que dice la Biblia es verdad, sino que si es la palabra de Dios, debemos decir que la Biblia es la norma suprema de la verdad. Es que para yo saber que algo es verdad, no es que yo voy a buscar la Biblia y lo voy a comparar con eso. Es que cualquier otro elemento, yo tengo que compararlo a la luz de la Biblia. Porque la Biblia es la norma de la verdad. Dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. Es la verdad, dice el texto. Es la verdad suprema. Solo la Biblia tiene la verdad absoluta. Y cualquier otra verdad se deriva de alguna forma de esa verdad que es la Biblia, de esa verdad suprema. Y esto va en contra muchas veces de lo que se llama pluralismo. Cuando dije ahorita que solo la Biblia tiene la verdad absoluta, corrijo, la Biblia tiene la verdad suprema, lo que quiero más bien significar. Cuando decimos esto, hermanos, esto va en contra de lo que se llama pluralismo, que es lo que abunda el día de hoy. Se aboga por las sociedades que sean plurales. Y la connotación que se le da a este término es que cada quien tiene su propia verdad. Y se dice, bueno, yo acepto que tú tienes tu verdad, pues yo tengo también la mía. Y tú no tienes derecho a decirme que la mía no es válida. Porque si yo acepto la tuya como válida, tú también tienes que aceptar la mía como válida. Entonces, en ese sentido, según ellos, no hay verdad absoluta. Pero hermanos, la Biblia es la verdad de Dios. Y si es la verdad de Dios, yo estoy haciendo en ese momento una declaración que absoluta. Entonces, esa declaración o es verdad o no es verdad. Y Cristo afirma ser la verdad de Dios. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si eso es verdad, entonces, ¿qué quiere decir eso? Algo profundo, que nadie viene al Padre sino por Él. Ahora, si no es verdad, entonces muchas personas pueden ir al Padre por otros medios. Pero las cosas o son verdad o no son verdad. Ningún dato que clame ser verdadero puede contradecir la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios que inspiró la Biblia conoce todas las cosas de la eternidad. ¿No es así? Nosotros encontraremos en la Biblia informaciones de historia, de astronomía, de biología. Y cuando las mismas aparecen, hermano, usted puede estar seguro que eso es verdad. Que eso es verdad. Porque el que la escribió fue inspirado por Dios. Aunque la explicación de este hecho sea muchas veces expresado desde el punto de vista de la observación humana. Porque la Biblia no es un libro para científicos. Es un libro que se escribió para toda la gente. Entonces, cuando usted en la mañana se levanta y dice, wow, salió el sol, o lo mismo noticia dice, el sol va a salir a tal hora y se va a poner a tal hora. La gente en ese momento no está cuestionando, pero ven acá, qué ignorante que están diciendo eso, porque así no es que funciona. No. Lo que pasa es que las explicaciones que se dan son desde el punto de vista de ¿qué? De la observación humana. Y desde ese punto de vista, eso es verdad. Entonces, la Biblia, todo lo que dice es verdad. Pero no es un libro para científicos. Es un libro que describe las cosas muchas veces desde el punto de vista de la observación humana. Job capítulo 26, versículo 7. Muchos años antes, siglos antes de que se entendiera un poco acerca de este tema del universo, ya Job decía que Dios extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Y había muchas teorías, ¿verdad? Con respecto a cómo se sostenía el mundo. Job dijo, siglos de años, se cree de hecho, hermano, que el primer libro de la Biblia que se escribió, por si usted no lo sabía, fue el libro de Job. No, pero no fue el de Génesis. ¿Y por qué usted cree que es el de Génesis? Porque ahí están Adán y Eva, comenzó el mundo. Sí, pero no fue Adán y Eva que lo escribió. Entonces escribió Moisés muchos siglos después. Y se cree que Job pudo haber vivido antes de Moisés. Entonces el libro más antiguo de la Biblia posiblemente es el libro de Job. Y siendo el libro más antiguo, ya Job decía, Dios sostiene la tierra, ¿sobre qué? Sobre la nada. Ahora, eso no es una explicación con términos científicos, ¿verdad que no? Es una explicación en un lenguaje llano.
para decir que no, para decir cómo se sostiene la tierra desde el punto de vista de cómo uno lo observa, sobre la nada. Todo lo que la Biblia dice y todas las informaciones que tiene son verdad. Y por eso es que decimos, hermanos, que la Biblia es inerrante. Que es inerrante. Es verdad y es inerrante. ¿Qué quiere decir la inerrancia de la Biblia? Aquí voy a citar lo que dice Wayne Grudem, el teólogo, al respecto. Dice él, la Biblia en los manuscritos originales, la definición de inerrancia, la Biblia en los manuscritos originales no pueden afirmar nada que sea contrario a la realidad. Esto simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad de todo lo que considera. No quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que pueda conocer sobre cualquier tema, pero sí que lo que en efecto dice respecto a cualquier tema es verdad. Es decir, las escrituras, cada palabra, cada frase que se escribió no tiene error en sus manuscritos originales, como originalmente se escribió. Si se le presenta alguna información por un investigador, imagínense que se levanta un investigador y levanta una información y esa información de repente contradice algo que nosotros creíamos que la Biblia enseña. ¿Qué debemos de hacer con ese dato que sale a colación? ¿Qué debemos de hacer? ¿Desecharlo? Si se levanta una teoría, un principio que contradice a un postulado que nosotros entendíamos de la Biblia, ¿qué debemos de hacer con esa información? No creerlo. Solamente no creerlo. Endel. Volver a evaluarlo conforme a lo que dice la Biblia. Y puede pasar dos cosas. O no es verdad eso que dice esa persona, pero puede ser que el entendimiento que yo tenía de lo que la Biblia decía de eso era incorrecto. Pero el problema estaba ¿quién? En la Biblia. El problema estaba en mi corazón, en mi mente, en mi interpretación. Porque la Biblia siempre es la verdad. O sea, o no es verdad lo que se está diciendo, a lo mejor yo tengo un mal entendimiento de eso. Y por eso yo tengo que ir de nuevo a la palabra de Dios y evaluar. Y estudiarla y ver si mi convicción, si lo que yo estudié del tema fue correcto. Porque también nosotros nos podemos equivocar. Que la pregunta fue ganchosa. ¿Por qué? No, esa no fue la pregunta. Yo dije, si se levanta un postulado que contradiga algo que yo creo que la Biblia dice, pero fue medio ganchoso, sí, como quiera. Pero hay gente que no cae en el gancho. Por ejemplo, antes de que la astronomía demostrara que la Tierra giraba alrededor de su eje, la mayoría de la gente daba por sentado, que la Biblia enseñaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero esta demostración de la astronomía llegó a volver a examinar la enseñanza bíblica. El resultado es que la Biblia nunca enseñó tal cosa, sino que usa descripciones, como decíamos ahorita, desde el punto de vista de nuestra observación y no tratando de escribir el proceso como se ve desde algún punto del espacio. También los creyentes, hermano, a veces debemos de revisarnos nosotros mismos, porque puede ser que lo que estemos equivocados seamos nosotros. Acuérdense cómo pasó en la Edad Media con Galileo y con otros hombres que fueron hasta condenados. ¿Por qué? Porque la iglesia de entonces tenía un entendimiento distorsionado de ciertas cosas. Pero eso no significa que Dios nos dio la Biblia para que déjame aprender ahora de matemática, déjame ir a la Biblia, o de astronomía o de medicina. La Biblia nos fue dada para conocer a Dios y poder glorificarle. Y eso nos lleva a nuestro otro punto. ¿Por qué creemos en la sola escritura? Y esto nos lleva al tema de la suficiencia de las escrituras. Porque la escritura es suficiente. La escritura es suficiente. ¿Qué quiere decir la suficiencia de la escritura? Antes de definirlo, déjeme decir, hermano, que este es el punto más controversial dentro de los creyentes. Porque hasta aquí, todos los cristianos entienden que la Biblia es inspirada, que la Biblia lo que dice es verdad. Pero el tema de la suficiencia de la escritura genera debates. Y hay personas, inclusive creyentes, que dicen que no creen en el tema. Pero yo pienso que muchas veces tiene que ver con que hay confusión con respecto al tema de la palabra suficiencia. ¿Qué quiere decir la palabra suficiencia? Porque a veces es bueno clarificar los términos antes de hacer una evaluación. Y la suficiencia no significa, hermanos, de las escrituras,
que la Biblia nos sirva para todo propósito imaginable. Eso no es la suficiencia de la Escritura. Como decíamos hace un rato, la Biblia sola no es suficiente para que usted aprenda matemática, por ejemplo, ni para que aprenda biología o historia de la humanidad. El punto es que cuando la Biblia habla de matemática, o habla de astronomía, o habla de historia de la humanidad, lo que dice es verdad. Pero no es que sea un libro para eso. Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, nos referimos, como dice Grudem, al hecho de que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. ¿Ustedes tienen ahí? La Biblia es suficiente, hermanos, porque cumple el propósito para el cual Dios la diseñó para su pueblo. Y en ese sentido es importante entender, hermanos, que la Biblia no solamente es suficiente para nosotros hoy, fue suficiente para los israelitas en el desierto, porque era lo que Dios había determinado revelarle a los israelitas. Fue suficiente para el pueblo de Israel en la época de David, de Salomón, de las deportaciones, del Nuevo Testamento, etc. La Biblia siempre ha sido suficiente. Porque de hecho, cuando dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos libros? ¿Se habían escrito todos los libros de la Biblia en ese momento? No, faltaban muchos libros. Pero la Biblia era perfecta, era completa. Porque era suficiente para el pueblo que en ese momento se estaba exponiendo a ella. Y para el día de hoy, la Biblia, que ya se terminó de escribir, es suficiente para nosotros. En otras palabras, a la hora de manejarnos, por ejemplo, nuestros roles como esposo o padre o hijo, ¿a dónde yo debo de ir primariamente? A la palabra de Dios. A la hora de manejar los asuntos de la iglesia, de la sociedad, la Biblia debe ser suficiente para manejarse en diferentes ámbitos. A la hora de buscar consejos y dar consejos, son los principios de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, una profesora estaba dando una clase que tenía que ver con algo de consejería, y ella era cristiana, se llamaba cristiana, también era psicóloga. Óigame, hermanos, y las cosas que esa profesora decía de cómo manejar ciertos casos iban en contra, pero completamente a muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno trataba de señalarlo, decía, bueno, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, tal cosa, pero desde el punto de vista psicológico, tal cosa. Pero ¿cómo así? Es que no hay dos puntos de vista, o es uno o es otro. Y la Biblia, hermanos, es suficiente para eso. Es lo que diga la Biblia. Cualquier otra cosa debe de ir en consonancia con ella. A la hora de hacer evangelismo, ¿cómo yo debo de evangelizar? Como me enseña la Biblia. No de acuerdo a teorías humanas, a un marketing de cómo ganar personas para Cristo de una manera que sea atractiva. Que, óigame, yo voy a hacer un llamado que tú vas a ver cuánta gente van a levantar la mano. Y va a pasar como yo recuerdo una vez que yo estuve en una iglesia años atrás, de que una campaña se hizo un llamado. Yo no sé cuánta gente levantó la mano. El domingo siguiente, ¿tú sabes cuántos fueron a la iglesia de ese llamado? 0. No fue nadie. Porque muchos cristianos se han apartado de la suficiencia de las Escrituras a la hora de hacer evangelismo. ¿Se entiende? A la hora de procurar una vida que agrade a Dios, yo debo de ir a las Escrituras. A la hora de tomar decisiones, debo tomar en cuenta los principios de la palabra. Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, hermanos, con eso estamos diciendo que otros libros que se llaman inspirados por otros grupos y sectas están descartados. Yo no puedo creer en la suficiencia de la Biblia y aceptar a la vez el libro del Mormón, o el Corán, o los escritos de Elena G. de White o cualquier otra de estas personas. Pero la suficiencia de la Escritura también, y esto es importante, también nos enseña que nuestras experiencias, por más sorprendentes que sean, nunca deben ser colocadas en el lugar que solo a las Escrituras le corresponde como nuestra fuente suprema de autoridad. Yo voy a repetir eso. Nuestras experiencias, por muy sorprendentes que sean, nunca deben ser colocadas en el lugar que solo a las Escrituras le corresponden.
Porque, hermano, las experiencias muchas veces no son reales, son experiencias que nos parece algo y realmente no es. Y hay otras que son reales, hay otras que son sorprendentes, pero nunca deben sustituir la palabra de Dios. Oigan cómo lo expresa Wayne Grudem. La suficiencia de la Biblia nos muestra que no debemos de colocar ninguna revelación moderna de Dios en nivel de igual de autoridad al de la Biblia. Dice él que en varias ocasiones, a lo largo de la historia de la iglesia al día de hoy, ha habido quienes han aducido que Dios ha dado revelaciones por medio de ellos para beneficio de la iglesia. Sin embargo, dice él, como quiera que evaluemos tales afirmaciones, debemos de tener cuidado de nunca permitir, ni en la teoría ni en la práctica, que se coloquen tales revelaciones a igual nivel que la Biblia o tales experiencias. Nosotros debemos de insistir, oigan esto, en que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o en cuanto a su obra en el mundo que esté contenido en estas revelaciones, pero no en la Biblia. Mira, descubrí algo de Dios y de su plan, lo que pasa es que no está en la Biblia. Dice, nosotros no estamos llamados a creer nada que no esté en la Biblia. Y debemos de insistir que Dios no nos exige que creamos u obedezcamos ninguna directriz moral, ninguna directiva moral que nos venga mediante tales medios, pero que la Biblia no confirma. La Biblia contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para confiar en Él y para obedecerle perfectamente. Porque la Biblia es suficiente. Entonces, cuando se le quiere dar esa prominencia a experiencias en una iglesia, al final terminan debilitando y muchas veces suplantando la palabra de Dios. Y si a eso usted le mezcla los errores de percepción o errores doctrinales que pueda tener la iglesia, entonces la cosa se complica. Ayer yo estaba dando un taller en un lugar, en una iglesia, y dice una persona que se para en medio del taller diciendo, wow, hermano, eso que usted dice es verdad, de la importancia de enseñar solo la Biblia. Porque hace unos años estábamos en una actividad y se para una persona para decir que tuvo una revelación y que Dios lo llevó al infierno y ahí vio a mujeres con rolo en el infierno. Oiga, mujeres con rolo en el infierno. Y hay mujeres que se habían arreglado el pelo. Entonces había una que estaba con el pelo arreglado ahí y empezó, se agarró el pelo ahí en ese momento. Entonces, eso no es conforme a la Biblia, eso contradice la Biblia. Eso es llevar esquemas, prejuicios, mezclarlo con supuestas experiencias y hacer de eso un principio. ¿Cuál es el principio? No se haga rolo. Qué profundo ese principio. Creo que fue el pastor Sugel que una vez mencionó que hace muchos años una señora le dijo que quería convertirse, pero no quería, y se le predicaba la palabra y no quería, hasta que el Señor se le apareció y le dijo, lee la palabra, y comenzó a leerla. Y no quería convertirse, hasta que el Señor le dijo, conviértete, y entonces ahí se convirtió. Pero no quería bautizarse, el Señor le dijo, bautízate, ahí se bautizó. Y cada cosa era así. Entonces le preguntó ella, ¿y qué usted opina de eso, pastor? El pastor le dijo, yo creo que usted es muy desobediente, hermana. Eso es lo que yo creo, que usted es muy desobediente. Porque la Biblia contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para confiar en Él y para obedecerle perfectamente. Y a veces pasan cosas, hermano, y a todos, a uno más que otro. Yo estoy seguro que si hago una encuesta, a todo el mundo nos pasan cosas que a veces uno no tiene una explicación. A veces no nos pasan cosas que uno entiende que, oye, yo creo que fue Dios que me guió por aquí, por allá. Y yo creo en eso. Dios puede hacer eso. Pero lo que yo no puedo hacer de eso es una regla suprema de autoridad. Una regla suprema de autoridad. Porque la Biblia es mi única regla suprema. Y todo lo que yo haga debe estar sobre el fundamento de la palabra de Dios. Ahora bien, esa suficiencia de la Escritura es importante decir que no es un sustituto de la diligencia del individuo. Porque hay personas que dicen, bueno, como la Biblia es suficiente, vamos a buscar un versículo de la Biblia. A veces no es tan fácil así, hermanos. A veces hay que estudiar a fondo porque hay decisiones, situaciones en las que uno no tiene claro cuál es la mente de Dios con respecto a eso. Y yo tengo que estudiar diligentemente la palabra y buscar personas que me ayuden en ese aspecto. Muchas veces necesitamos dejarnos guiar del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos ilumina para que podamos ver las Escrituras con mayor claridad. Y también
nosotros necesitamos tener sentido común. Que como dicen, a veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Hay cosas, hermanos, que son propios de la naturaleza y del desenvolvimiento diario, que yo tengo que tomar eso en cuenta, que no es que para cada cosa yo busco un versículo. Búscame un versículo donde me diga que el culto tiene que ser a tal hora. Búscame un versículo que diga que el culto de oración tiene que ser a mitad de semana. Hay aspectos que son de sentido común. La Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 1, párrafo 6, dice así: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en la Sagrada Escritura, a las cuales en ningún momento se añadir ni por revelación del Espíritu ni por tradiciones de hombre. Sin embargo, dice aquí la confesión, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Hermano, ¿cuánta gente no lee la Biblia y sin embargo no entienden el Evangelio? Porque tiene que haber una acción del Espíritu Santo que le abra los ojos. Y hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Y ahí es que se determina cómo va a ser el orden del culto, cómo va a ser la hora, etcétera, etcétera. De modo, hermano, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos respondido a la primera pregunta: ¿por qué debemos creer en sola Escritura? Porque la Escritura es la revelación especial escrita de Dios, porque la Escritura es inspirada, veraz e inerrante, y porque la Escritura es suficiente. En segundo lugar, y último punto, ¿cuáles son las consecuencias de creer en la sola Escritura? Si usted adopta la sola Escritura, bueno, si usted la adopta, eso lo va a llevar a usted, hermanos, a tener una visión crítica del tradicionalismo, tanto católico como evangélico. Hermanos, cuando la Iglesia Católica habla de tradición, por lo regular, ellos piensan en la palabra de Dios hablada. Y la Escritura es la palabra de Dios escrita. Cuando un teólogo católico habla de la palabra de Dios y no especifica si es hablada o escrita, posiblemente se refiere a ambas cosas, a la Biblia y a la tradición. Algunos católicos recientemente han querido suavizar un poco ese lenguaje y dicen que no es que se va a enseñar algo que esté fuera de la Biblia, pero dicen ellos, y aquí estoy citando a un católico romano, puede haber verdades de fe que se hallen en la Biblia de un modo germinal, es decir, como en forma de semilla, y que va manifestándose con mayor claridad a lo largo de la historia, fruto de un desarrollo y una explicación que hace la iglesia con la Biblia y con la tradición en la mano. ¿Se entiende la sutileza de esa declaración? No, al final todo está en la Biblia. Lo que pasa es que hay cosas que es una semillita. Y la iglesia, a la medida que va avanzando en el tiempo, va desarrollando esa semilla. El problema, hermano, es que la iglesia no es inspirada por Dios. La Biblia es lo que es inspirada por Dios. Es la Biblia la que tiene que decir eso. No es la iglesia que está llamada a desarrollar esa semilla. Entonces, pues de ahí es que viene el hecho de que, ¿y cómo enseña que María resucitó entre los muertos? Porque eso no está en la Biblia. No está, pero de forma germinal. ¿Por qué? Porque María resucitó a los muertos, porque se supone que si fue sin pecado, la muerte no podía contenerla y por eso resucitó. Pero tampoco dice que fue sin pecado. Sí, no dice, pero se infiere porque fue sin pecado porque ella concibió a Cristo. Y como un vientre con pecado podía tener dentro de ese vientre al Hijo de Dios. Entonces, como no podía tenerlo, tenía que ser sin pecado. Y para ser sin pecado, María debió nacer sin pecado. ¿Ustedes ven que está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. En la Biblia de la imaginación de mucha gente. María le llamó a Cristo su Salvador. En Lucas, en el anuncio. Entonces, debemos de tener en cuenta esas cosas. Dice José Grau que la Iglesia Católica se compromete tanto con la historia y de sus doctrinas que su vida y su desarrollo son gran parte fruto de esas circunstancias históricas. Y dice él que está tan comprometido a ella que si ella negara muchas de esas cosas, prácticamente se negaría a sí misma. Hay personas que dicen, no, pero la iglesia está cambiando. Y es verdad, hermano, que uno puede ver cambio aquí y allá. Algunos que lucen buenos, ahora con este nuevo papado hay ciertos cambios que lo que dan un poco de terror. Pero el problema es, hermanos, y
aquí hay una cita de José Grau que no la voy a citar por completa porque es un poco larga, que en el Concilio de Trento, en la época de la Reforma, la Iglesia Católica hizo oficial muchas de sus doctrinas que contradicen la palabra de Dios, como la justificación por las obras, la influencia de María y de los santos, etcétera, etcétera. Y alguien dirá, bueno, pero ellos lo que pueden hacer es cambiar lo que se dictaminó en ese concilio. El problema es que entonces en el siglo XIX vino el Concilio Vaticano I, donde dice que todo lo que dicen los concilios son infalibles. Entonces, como dice José Grau, después de varios siglos hay teólogos católicos que al estudiar más la Escritura se han dado cuenta de que tienen problemas, porque hay cosas que no enseña la Biblia. Pero ¿qué van a hacer? Rectificar el Concilio de Trento. Imposible. ¿Cómo confesar que se equivocó hace 4 siglos una iglesia que luego en el Vaticano se cree que es infalible? Todo intento de hacer la reforma dogmática se enfrentará siempre con 2 muros: el Concilio de Trento y el Concilio de Vaticano I. No hay otra salida que un juego de palabras, que es lo que muchas veces sucede al día de hoy. Pero hermano, también hay un tradicionalismo evangélico. Hay un tradicionalismo evangélico. Las iglesias evangélicas que se separan, dicen no son católicos, tienen sus tradiciones. Y tener tradición no es malo en sí mismo, porque ¿qué es una tradición? Algo que tú estás haciendo desde hace mucho tiempo. Pero a veces, en la vida de cualquier iglesia, se dan situaciones que ameritan el que tú hagas un cambio en esa iglesia. En que tú tomes una decisión, en que hagas la cosa como tú la hacías, hacerla diferente. Y hay creyentes que dicen sola escritura, pero cuando tú le quieres cambiar eso, tú sientes que se le está abriendo el piso. Y sientes que la fe se le está hundiendo. Porque sin darnos cuenta, hay cosas que las hacemos por costumbre, que sin querer estamos viéndolo como parte de la palabra de Dios. Y como cristianos, hermanos, tenemos que revisarnos nosotros mismos y tener cuidado con el tradicionalismo evangélico. Porque en cualquier iglesia a veces hay decisiones que hay que tomar. Que el tú hacer un cambio en ellas, tú no estás afectando la palabra de Dios. Es parte del mismo transcurso de la vida. Cambios en las formas de hacer el culto, en la introducción de otros instrumentos musicales, cambiar una versión de la Biblia por otra. Hermano, esas son cosas que eso no tiene nada de malo. Y podría ser algo bueno, dependiendo de la motivación con que se hace, para qué se hace. Y como creyentes debemos tener cuidado de no aferrarnos a tradiciones. Y en la práctica estar dando la autoridad que solo la palabra de Dios tiene. Debemos de cuidarnos también, hermanos, de lo que se llama la neortodoxia. La neortodoxia simplemente es lo que plantean algunos, de que la Biblia no es que sea palabra de Dios en sí misma, sino que cuando tú la lees y tú tienes comunión con Dios, en ese momento ya es palabra de Dios para tu vida. Eso se oye muy bonito, hermano, pero déjeme decirle algo. La Biblia es la palabra de Dios. Tú creas que te esté hablando o no. O sea, que si tú crees que no te está hablando, léela de nuevo y pide al Señor que te hable, porque ya es la palabra de Dios. Eso es algo objetivo. Es la palabra de Dios. No llega a ser la palabra de Dios, como bueno, también así otros libros pudieran llegar a ser. Ella es y solo es la palabra de Dios. Finalmente, esta idea de la sola escritura debe librarnos del pragmatismo, del misticismo y de la psicología. 3 términos, pero que brevemente, ¿qué significa? El pragmatismo, ya lo vimos en la clase pasada, el fin justifica los medios. Entonces, si yo quiero ganar almas, yo tengo que usar cosas para que vengan las personas, pero eso es pragmatismo. Hay que ganar almas, pero a través de como lo diga la palabra de Dios. Y si por medio de la palabra de Dios viene menos gente, que venga menos gente, porque al final se nos requiere de los cristianos que seamos fieles a lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y hermanos, créanme, cuando somos fieles, la palabra de Dios se predicará y los inconversos se convertirán y Dios hará su obra a través del mundo. También eso nos debe librar del misticismo, que el misticismo aboga por tener una relación con Dios particular que sea ajeno a las escrituras. Y entonces muchas veces esas personas que se llevan por el misticismo, entonces a veces tienen, hubo un texto que Dios me dio ahora. Y resulta que cuando te da ese texto, y con ese texto Dios me guió a hacer tal cosa, pero cuando usted estudia ese texto no tiene nada que ver con lo que esa persona dijo que Dios lo guió. Porque cuando ese texto lo ve en su contexto es otra cosa lo que está diciendo. Si tú le dices a una gente de esa,
eso, tú le dices, mira, que no hable tanto así, porque acuérdate lo que dice, que la letra mata. La letra mata, pero el espíritu da vida. Pero ese texto no está hablando de que entonces no vamos a leer menos la Biblia. Ese texto lo habla en el contexto de la diferencia entre la ley de Moisés, que llevaba a la muerte por la obediencia, y el Espíritu de Dios en el nuevo pacto. Entonces, el misticismo muchas veces nos quiere llevar a ese encuentro con Dios separado o ajeno de las Escrituras. Y finalmente, la psicología, que como ya decíamos, en la psicología en base a estudios o teorías que ellos desarrollan del comportamiento humano, llegan a conclusiones y a cosmovisiones, en muchos casos, no estoy diciendo que en todos los casos, pero en muchos casos, que atentan en contra de las Escrituras. Entonces, ustedes ven que hacen divisiones de que dice, bueno, el pastor que se ocupe de las cosas espirituales. Ahora, de las cosas del comportamiento humano, para eso está el psicólogo. Pero hermano, los problemas del alma son problemas espirituales y debemos tratarlos bajo una cosmovisión bíblica si queremos glorificar a Dios. De modo, hermano, que esto con respecto a la sola Escritura, yo sé que ha sido mucha información, pero espero, hermano, que seamos estimulados con estas cosas que hemos mencionado a leer, estudiar y meditar cada vez más en la bendita palabra de Dios. Hacerlo siempre en oración para que el Espíritu Santo nos ilumine y lo hagamos con la disposición de obedecerle. Sí. El texto. Job capítulo 26 versículo 7. 7. ¿Qué yo dije? Yo dije 26, 7. Bien, hermanos, que seamos estimulados a estudiar y meditar en la Biblia y que recibamos esa palabra con gozo. Nosotros venimos al culto de adoración ahora y vamos a recibir la palabra de Dios. Yo espero, hermano, que esta clase nos estimula a recibir esa palabra con gozo y alabanza a Dios. Y que digamos, como dijo Cornelio, aquí estamos en la presencia de Dios para escuchar lo que Dios nos ha mandado. Porque tenemos, hermano, un tesoro incalculable, algo valioso, la palabra de Dios. Alguien decía, ¿tú quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Entonces lee la Biblia mucho, mucho, mucho. ¿Tú quieres que Dios te hable alto, alto, alto? Lee la Biblia con voz alta, alta, alta. Y Dios te hablará, hermanos, por medio de su palabra.